Produjo la transición de poder al más alto nivel en Estados Unidos. Un nuevo presidente marcó un nuevo camino para un país en donde la polarización ha permitido que las líneas estatales también marquen estrictamente la división entre ideologías. Esta es la era de los Estados Unidos de América bajo la presidencia de Donald Trump. Lori Montenegro nos trae el recuento de su primer año en el poder. So help me God. Congratulations, Mr. President. Donald Trump llegó a la presidencia convencido de que iba a acabar con la tradicional clase política de Washington y hacer las cosas a su manera. Sit down. Sin embargo, su estilo de gobernar ha sido un imán para polémicas que ha ventilado en gran parte por Twitter. El mandatario pretendía hacer muchas cosas en el primer año, pero no le ha sido fácil, a pesar de que los republicanos controlan el Congreso. Sí logró cerrar el año con su primera victoria legislativa. Reformar el sistema tributario, un plan que incluye la eliminación del requisito de que cada persona tenga un seguro médico, aunque no elimina del todo el Obamacare, una de sus principales promesas. Entre otras cosas, implementó un proceso de selección más riguroso para las personas de ciertos países que aspiran a entrar al país. Mientras que el prometido muro en la frontera sur aún no se ha materializado. No quedó dudas de que Trump no le huye a las decisiones controversiales. Desafiando al mundo, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. You are fake news. Durante el año, la prensa fue su blanco favorito. No escapó de sus burlas y descalificativos, considerando falsas muchas de las noticias sobre su gobierno. Generó gran indignación su reacción a la violencia registrada durante una marcha de supremacistas blancos en Virginia, que terminó con un muerto cuando un supremacista lanzó su auto contra la multitud que protestaba contra ellos. Trump culpó a ambos bandos, provocando fuertes críticas, incluso de republicanos. La sombra de la trama rusa ha seguido al presidente a pesar de que insiste en que nada tuvo que ver con los indicios que apuntan a que asesores muy cercanos estuvieron implicados con la presunta injerencia de Moscú en la elección presidencial. Las altas y bajas se reflejan en su índice de aprobación, ahora en 41% según las encuestas, el más bajo de cualquier presidente en la era moderna al final de su primer año, aunque su base confía en que hará realidad su lema de hacer América grande otra vez. En opinión del analista internacional Denis Small, las sanciones energéticas dejan solo dos alternativas a los norcoreanos: morir de frío o utilizar sus armas nucleares. La restricción de petróleo en particular va a ser terrible y estamos simplemente forzando a Corea del Norte a una situación donde van a tener que aceptar morirse de hambre y morirse de frío o utilizar sus armas nucleares. Es absolutamente necesario avanzar en la dirección del diálogo y en particular la propuesta de Rusia y de China se debe respaldar. No nada más de diálogo, porque ellos están proponiendo una propuesta muy específica, diálogo basado en la idea de un doble congelamiento. Es decir, que Estados Unidos y Corea del Sur congelan las maniobras militares y Corea del Norte congela las pruebas militares y nucleares. Ese doble congelamiento absolutamente funcionaría. Actores del tablero mundial aplauden los resultados de la votación en la Asamblea General de la ONU contra el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Vamos a revisar este asunto con Javier Sanz, que de hecho, pese a este rechazo mundial, a este reconocimiento, Estados Unidos ya ha dicho, entre otros asuntos, que no piensa mantener su postura. ¿Cómo estás, Javier? Cuéntanos cuáles han sido las reacciones tras esta votación. Bueno, Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas reacciones. Primero recordar que obviamente la inestabilidad continúa en la región de Jerusalén y mucho más tras las declaraciones por parte de los Estados Unidos y del propio gobierno de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Mucho rechazo por parte de la comunidad internacional, pero por lo vivido ayer y por lo que hemos vivido estas últimas horas parece que a Donald Trump le da absolutamente igual. Un rechazo que se materializó ayer en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, una votación promovida por Yemen y Turquía. Vamos a ver el resultado. El rechazo es claro y amplio. Fíjate, a favor de rechazar esas palabras y ese reconocimiento de los Estados Unidos, 128 votos a favor, abstenciones 35
y en contra solo 9, obviamente, dentro los Estados Unidos de Donald Trump y la Israel de Netanyahu. Vamos a conocer algunas de las declaraciones más llamativas ayer en la ONU de ese rechazo contundente del panorama internacional. Estados Unidos ha fracasado tras las advertencias de todo el mundo de no tomar decisiones que incendien los sentimientos del resto de países. Esta actitud es inaceptable. Esto es intimidación y esta sala no cederá ante ello. Esto es una confirmación más del desdén de Estados Unidos hacia el derecho internacional y una violación flagrante de la legitimidad internacional. El mundo no está en venta. El mundo no está en venta y sus amenazas ponen en peligro la paz mundial. Provocará graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente. Aumentará aún más las tensiones en esta región. Pasaron algunas de las declaraciones de ese rechazo contundente. Ya escuchaba Moscú, a Venezuela, Siria, Turquía, pero son solo 5, recordamos. 128 a favor, Mauricio. Sí, y si Donald Trump ya ha dicho, o Estados Unidos, que no va a cambiar este reconocimiento, también antes hacía una serie de advertencias de quitar ayudas, apoyos a quienes votaran justamente a favor. Pues justamente, como muy bien has dicho, Mauricio, desde el gobierno de Donald Trump y desde los Estados Unidos, previo a esta votación, ya se amenazó a algunos países históricos, aliados de los Estados Unidos, que si votaban a favor de esta resolución en la ONU serían, por así decirlo, castigados de una manera de dinero, una manera financiera. Se iba a cortar por parte de los Estados Unidos cualquier financiación a estos países. Incluso ayer Donald Trump dijo que sería bueno para los propios Estados Unidos, ya que se podía ahorrar pues una cuantía importante de dinero. ¿Y cuáles son los países principales que están bajo esa lupa de Donald Trump y de los Estados Unidos? Pues vamos a conocerlos. Algunos de ellos, como ya hemos dicho, aliados históricos de los Estados Unidos. Aquí tenemos, por así decirlo, la lista negra. Reino Unido, un aliado histórico sin duda de los Estados Unidos. Francia, conociendo la posición de Emmanuel Macron, muy en rechazo de ese reconocimiento de los Estados Unidos a favor de Israel. Japón, a día de hoy, uno de los aliados también clave de los Estados Unidos en el conflicto con Corea del Norte. Y, por supuesto, los países musulmanes, Turquía y Arabia Saudí. Y recordamos también que Arabia Saudí fue el primer viaje de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y que firmó un contrato de venta de armas de más de 100.000 millones de dólares. Y esas amenazas no solo fueron previas, sino ayer también, en esa misma votación, en voz y en boca de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, llegaron esas amenazas importantes, amenazas contundentes por parte de Haley, que fueron muy llamativas y que fueron recogidas obviamente en todos los medios. Unas de ellas, ningún voto en la ONU lo hará diferente, es decir, que se mantendrá esa posición de los Estados Unidos, pero además no solo esa, habló de que la votación sería como una agresión a la soberanía de los Estados Unidos y también que los países que voten, hacía alusión a esas palabras de Donald Trump, se le acabaría, Mauricio, esa financiación. El panorama de las relaciones internacionales en los últimos tiempos ha llevado a los medios a publicar informes que analizan escenarios futuros. Tal es el caso de la empresa Bloomberg. Su sitio web ha estudiado las amenazas a la estabilidad global durante la próxima década. Entre sus pronósticos está, imagine, la reelección de Donald Trump, la guerra comercial de China con Rusia y Estados Unidos. No le adelanto más. Si me acompaña, vamos del otro lado del estudio. Allá se encuentra mi compañero Rubén Carcelle, que nos tiene los datos. ¿Qué es lo que están pensando ellos o analizando hacia los próximos años? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué dice esta empresa y qué dicen sus vaticinios? Bueno, pues empezamos por una predicción referente a Estados Unidos. El presidente Donald Trump sería reelegido y se lo haría después de hacer una promesa de una fuerte inversión en gasto militar. Llegado ya al poder, se cargaría definitivamente el Obamacare. Habría bastantes protestas por todo ello, sobre todo en el estado de Virginia. Los demócratas y los republicanos estarían más peleados que nunca y hemos hablado con un experto para saber cuáles son sus vaticinios respecto a este tema. Yo creo que Bloomberg puede acertar en este caso. La única pega que pone es que seguramente la segunda presidencia de Trump lleve a una recesión económica. Ellos dicen que por Obamacare. Yo creo que el Obamacare son 350.000 millones de dólares lo que costaría suprimirlo. No es una cantidad muy dolorosa para la economía norteamericana.
Justamente otro de los temas que le gusta al presidente Donald Trump son las fake news, y las fake news tienen otro papel relevante de aquí a esta fecha 2028. Sería imposible determinar lo que circula en Internet, qué es falso y qué no lo es. Ya hubo este debate cuando se democratizaron los medios con la aparición de Internet, y ahora se utilizaría toda esta información como contraarma, utilizar incluso robots para incluso favorecer otras posibles